Entendiendo esa parte que dice que con amor eterno tú nos has amado. Y hemos sentido tu amor en nuestras vidas. Hemos sentido ese abrazo que vino a traer esperanza a nuestros corazones. Y tú has enviado, Dios, tu Espíritu Santo para que consuele nuestras vidas en esta mañana. Y te doy gracias, Padre, porque en medio de este momento de alabanza, tú has traído esa quietud, has traído esa paz a nuestras vidas. Esa paz que dice tu palabra que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que no es como la que da el mundo, porque la del mundo es algo temporal. Pero tu paz sobrepasa todo, hasta el mismo entendimiento. Y disponemos nuestros corazones, disponemos nuestra alma, nuestro ser, para aprender de ti esta mañana y escuchar tu voz, que nos estará enseñando y que nos estará invitando, Señor, a estar más cerca de ti. En el precioso nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén. Amén y amén. Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Qué guapos se ven todos desde aquí arriba. Quisiera estar abajo para verme igual de guapo que ustedes, pero me toca estar aquí. Así es que dale un abrazo al que está a tu lado, salúdalo, dile qué bueno que estás aquí. Tú no sabes ni por qué esa persona está a tu lado, pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Y vamos a tomar asiento. Pues bienvenidos sean todos y vamos a tener una charla en esta mañana y es importante que atendamos a todo lo que Dios va a estar hablándonos, porque hay cosas que nosotros damos por hecho, pero hay cosas que en ese hecho que damos nosotros por entendido, hay otras que ignoramos. Hay muchas cosas que ignoramos. Hay muchas cosas que nosotros creemos que ya están listas, pero hay otras cosas que dentro de esa confianza las empezamos a ignorar y empezamos a actuar como por default, ¿no? Ha habido situaciones en la vida, ha habido accidentes en la vida que se dan por la confianza del hombre. Porque el hombre está tan confiado en lo que hace, el hombre está tan confiado en que día a día hacemos lo mismo, que se empiezan a ignorar cosas. Hay personas que están encargadas de reactores nucleares, hay personas que están encargadas de ciertas áreas que si no tienen el cuidado especial pueden haber accidentes, y esos accidentes cobran la vida de muchas personas. Entonces, ¿a dónde voy? Es que a veces nosotros estamos viviendo de tal manera nuestra vida que damos por un hecho que todo está bien. Hay momentos en nuestras vidas que nosotros vivimos de tal manera que pensamos que las cosas se van a seguir dando por inercia, pero no, las cosas se tienen que estar trabajando día con día, las cosas se tienen que estar cultivando día con día. ¿Y a dónde quiero llegar? Quiero llegar a que nosotros entendamos la diferencia de lo que nos describe el Salmo 91:1. Yo quiero que entendamos la diferencia en dos palabras específicamente que están en este versículo. Y le voy a pedir que si me acompañan al Salmo 91, versículo 1.
para poder entender de lo que vamos a estar hablando. Y el Salmo 91:1 nos dice lo siguiente: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Normalmente nosotros entendemos la palabra habitar, la palabra morar, como un sinónimo. ¿Cierto o no es cierto? Todos pensamos que habitar y morar es lo mismo, y en cierta parte sí. En cierta manera sí llevan hacia lo mismo, pero llevan una gran diferencia. Yo estaba leyendo la diferencia que hay entre una y otra y dice lo siguiente. Dice que el habitar es tu lugar donde ya estás de una manera continua, que ya es tu domicilio. Y la morada es un lugar temporal, ¿ok? Donde tú habitas ya es algo continuo y la morada es algo temporal, ¿ok? Entonces, entendiendo esto, si me pueden dejar ahí el versículo, vamos a ver qué es lo que Dios quiere, ¿ok? Y dice primeramente, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Él quiere que nosotros vivamos bajo ese abrigo. Él quiere que nosotros de una manera continua le estemos buscando. Él quiere que nosotros, Él quiere que nuestras vidas sea una búsqueda incesable, incansable de estar con Él. Él quiere que nosotros continuamente estemos con Él. Habitar quiere decir ese lugar donde tú ya sabes que llegas y ahí está tu techo. Entonces, Dios quiere que nosotros habitemos bajo su abrigo. Él quiere que nosotros habitemos siempre entendiendo que Él nos quiere tener ahí de una manera continua. Pero el habitar nos lleva a nosotros a entender hacia dónde tenemos que ir. Por eso el salmista dice: anunciar por la mañana tu misericordia y anunciar por la noche tu fidelidad. Si te fijas, estamos hablando de que durante un día este hombre está buscando continuamente de Dios. En la mañana está anunciando su misericordia y cuando cae el día está anunciando que Dios fue fiel. Ahora, ¿cómo este hombre que dice estas palabras de la mañana y de la noche, cómo llegó a comprobarlo? ¿Cómo llegó a comprobar que él tenía que anunciar, verdad, por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche? ¿Cómo lo tuvo que comprobar? A ver, si tú anuncias en la mañana que Dios es fiel y en la noche dices que Dios tuvo misericordia de ti, ¿cómo lo supiste? Se valen respuestas. A ver, ¿cómo tú sabes que alguien es fiel contigo? ¿Mande? Porque está ahí, ¿verdad? Ahora, ¿cómo tú sabes que Dios tiene misericordia de ti? ¿Por qué? Porque te deja vivir, pero también porque te hace pasar por pruebas y te hace librarlas, ¿verdad que sí? O sea, a veces nosotros queremos entender y queremos conocer a Dios como alguien fiel, como alguien lleno de misericordia, pero no queremos problemas. Cuando tú llegas a conocer que una persona es fiel, es porque nunca te ha fallado, ¿cierto o no es cierto? Ahora, ¿cómo compruebas que fue fiel? Pues a lo largo de los años. Porque aprendiste a vivir una vida de 24/7, ¿verdad? 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante años, y te diste cuenta que esa persona fue fiel. Yo he visto las personas y me ha tocado estar participando en las ceremonias de 50 años de matrimonio. Y me ha tocado escuchar los votos que hacen las personas cuando llegan a esos 50 años
Y una palabra que siempre resalta es: porque durante estos años me fuiste fiel. Durante estos años me fuiste fiel. ¿Qué es lo que lleva a este hombre? ¿Qué es lo que lleva a esta mujer decirle uno al otro que fue fiel? ¿Qué es lo que lo lleva? Pues que pudieron comprobar que aún a pesar de los problemas, aún a pesar de las situaciones, aún a pesar de la escasez, aún a pesar de la enfermedad, se mantuvieron ahí. Porque ha habido casos que se casan las personas por cualquier cosa, por interés, porque creen que todo va a estar bien. Pero ha habido personas que se casan con otra persona porque esta persona tiene una vida económica asegurada, pero de repente a la mitad del camino ya no tienen tan asegurada esa vida económica, y el matrimonio que no se casó por la razón correcta termina separándose. Entonces la fidelidad no era tanto a la persona, sino la fidelidad era al dinero, a la posesión. Ha habido personas que han estado bien y cualquiera de los dos cae en una enfermedad, y el otro que está bien no está dispuesto a gastar su vida con alguien que está enfermo. Entonces su fidelidad no era a la persona, sino su fidelidad se mantenía mientras esa persona estaría sana. Pero cuando llegan a los 50 años y los ves llenos de canas, los ves llenos de hijos, los ves llenos de nietos, los ves llenos de bisnietos, y se miran y se dicen: gracias porque durante tantos años fuiste fiel. Encierra que estuvo con él en la enfermedad, encierra que estuvo con él en la salud, encierra que estuvo con él cuando hubo dinero, encierra que estuvo con él cuando no hubo dinero. Eso es fidelidad que se tuvo que comprobar a lo largo de tantos años de vivir juntos. Y yo veo a viejitos caminando en la calle bien tomados de la mano. Y le digo a mi esposa: yo quiero llegar a esa edad y que me tomes de la mano, aunque sea para guiarme, porque yo voy a estar más viejito que ella, ¿no? Pero le digo, aunque sea para guiarme, pero agarrados de la mano. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a entender que por muchos años hemos visto que el uno al otro hemos sido fieles. Y cuando estos hombres, cuando estas mujeres hacen estos votos, no quiere decir que no hayan tenido problemas, sino que a pesar de los problemas se mantuvieron fieles. Entonces el salmista, cuando dice anunciar por la mañana tu misericordia, y cuando termine el día, o sea, ya después de todo el trajín del día, decir que fuiste fiel, es porque durante todo el día pudieron comprobar que Dios estuvo con ellos. Y este pequeño versículo nos lleva a entender el todo de nuestra vida, en que nosotros tenemos un comienzo y nosotros tenemos un fin. En nuestro comienzo aprendemos a vivir en la misericordia de Dios. ¿Por qué empezamos a aprender la misericordia de Dios? Porque lo primero que Dios hace en ti y en mí es perdonarnos de nuestros pecados. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo primero que nosotros como creyentes aprendemos de Dios es su perdón, es su amor, es su misericordia. El inicio de cada cristiano, lo primero que aprende de Dios es la misericordia, el amor. Pero al final de nuestras carreras como creyentes, al final de nuestras vidas como creyentes, tenemos que cambiar la palabra misericordia por fidelidad. Pregunta: ¿cuántos años llevas de creyente? A lo mejor hay personas que son nuevos, pero hay unos que ya llevamos 10, 15, 20, 30, 40 años de creyente. Durante esos años de cristiano, tú has podido comprobar que la fidelidad de Dios ha estado en tu vida. Ya no te quedaste solamente con la misericordia, sino te diste cuenta que Dios es fiel. Ahora, ¿por qué te das cuenta que Dios es fiel? Porque permaneciste.
Es que habitar es permanecer. El que habita al abrigo del Altísimo, el que permanece bajo el cuidado de Dios, el que permanece y dice que su residencia es Cristo, obtiene un beneficio, que es morar. Ahora, ¿qué les dije que era morar? ¿Algo qué? Temporal. Porque el morar se desprende del tiempo que tú habites en el Señor. Pero espérame, hay otro significado que encontré. Y esto es lo que hace la gran diferencia entre habitar y morar. Y dice que morar te lleva a disfrutar el lugar donde tú estás habitando. Porque muchos habitamos en algún lugar. Es más, muchos nos congregamos en esta congregación, pero solamente habitamos. La palabra morar te lleva a disfrutar de lo que tú tienes en ese lugar. Por ejemplo, hay personas, no es mi propósito hablar de matrimonio, pero lo voy a mencionar. Hay personas que están en un matrimonio, pero no están disfrutando de ese matrimonio. Hay personas que están en una familia, pero no están disfrutando de esa familia. Están solamente habitando, pero no están morando. ¿Por qué? Porque no han aprendido a disfrutar lo que ese matrimonio, lo que esa familia les está brindando. Porque la palabra habitar y la palabra morar se separan por esta pequeña diferencia. Ahora, si tú aprendes a vivir bajo el abrigo de Dios, vas a aprender a disfrutar bajo su cuidado. Por eso, este salmo nos lleva a lo siguiente. Y diré yo al Señor, esperanza mío, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y del 13 en adelante empieza a hablar acerca de los beneficios que te trae el habitar en Dios y de los beneficios que tú puedes empezar a disfrutar si habitas en Dios. Y el 3 te dice que si tú habitas y que si tú empiezas a disfrutar de esa presencia, el primero te va a traer una libertad de aquel que te quiere destruir. Él te va a traer una libertad de aquel que te quiere destruir. El que tú habites, el que tú te mantengas en Dios y empieces a disfrutar de lo que Dios tiene, te va a traer primeramente una libertad de aquello que te quiere destruir. Oye, pero entonces ¿por qué me estoy siendo destruido? Porque no has aprendido a disfrutar de lo que la presencia de Dios te trae. Hace muchos años yo escuché una frase y me encantaba escuchar esta frase. Y decía, no le digas a Dios lo grande que es tu problema. Mejor dile a tu problema lo grande que es tu Dios. Y yo dije, wow, ¿quién se inspiró para sacar este pensamiento, no? Porque me encantó. Porque muchas veces nosotros vamos y le estamos hablando más a Dios de nuestro problema que a nuestro problema de Dios. No hemos aprendido a entender que Dios es más grande que cualquier situación. Y venimos con Dios y le hablamos de lo grande de nuestro problema, pero se nos olvida lo grande que es nuestro Dios. Y por eso ves continuamente cristianos que no pueden salir del mismo problema y puede pasar 1 año, 2, 3, 4 años dando vueltas en el mismo problema porque no han aprendido que su Dios es un Dios grande. Porque han estado habitando, pero no han aprendido a disfrutar de las bendiciones que trae el Señor a sus vidas. Han aprendido a habitar, es más, han aprendido el lenguaje cristianoide, ¿no? Dios te bendiga, aleluya, amén. Pero no han aprendido a disfrutar de lo que lleva el vivir en Cristo. Habitamos
pero no moramos. Y es que el habitar muchas veces te lleva a una rutina. Rutina dominical, ¿va? ¿Qué haces en la mañana antes de venir a la congre? Pues primero me despierto. ¿Te despiertas temprano o te despiertas tarde? Tú sabes, pero lo primero que tienes que hacer es despertarte. Luego empieza la rutina de qué me voy a poner. Mujeres, testifiquen. ¿Verdad? ¿Qué me voy a poner? Y en ese qué te vas a poner, se te puede ir 1 hora, se te pueden ir 2 horas, se te pueden ir 3, depende cuánto tiempo hayas tú destinado para meterte en ese problema, ¿verdad? Si te levantaste a las 10, pues nomás tienes 1 hora para ese problema. Si te levantaste a las 8, pues vas a tener más tiempo para meterte en ese problema de ¿qué me voy a poner hoy? ¿Cierto o no es cierto? Porque el problema se resuelve, a final de cuentas te terminas poniendo lo primero que querías, ¿verdad? Pero en esos otros 40 o 2 horas estuviste batallando en eso. Esas son nuestras rutinas dominicales. ¿Cierto o no es cierto? O nomás yo estoy casado con una mujer, ¿verdad? O nomás yo tengo hijos. Es una rutina dominical. Ahora, nosotros dentro de esa rutina, dentro de ese habitar, decidimos a qué hora llegar a la congregación. Porque hay veces que sí se te hace tarde, pero hay veces que tú ya decides a qué hora quieres llegar a la congre, ¿verdad? A lo mejor un día se te hizo tarde, se te ponchó la llanta y dijiste, bueno, ya llegué terminando la alabanza. Pero cuando tú ya habitas por costumbre, hasta costumbre se te hace llegar a la hora que tú quieras. Imagínate comprar los tickets, los boletos para una película y decidir llegar a la mitad. ¿Tiene chiste o no tiene chiste? ¿Ya para qué vas? Pero para la iglesia no hay problema. ¿Por qué? Pues ya habitamos ahí, o sea, ya no hay problema. ¿Por qué? Porque solamente estamos habitando y esa habitat nos lleva a una rutina que no es la correcta. ¿Por qué? Porque hemos dejado de morar en la presencia de Dios. Me ha tocado preguntarle a personas, ¿por qué no llegas a las 11? ¿Por qué llegas a las 11:20? Es que para escuchar a la alabanza. Dejaron de disfrutar. Hay personas que son las 11 y salen corriendo. Oye, ¿por qué no te quedas? A las 12:30, perdón. Salen corriendo, ¿por qué no te quedas? Es que saludar a la gente, pues ¿para qué? Habitas por costumbre, pero estás dejando de morar. Estás dejando de disfrutar lo que Dios tiene para ti. Estás dejando de tener esa coinonía, esa hermandad. Y la hermandad, el compañerismo te lleva a tener esa confianza, y esa confianza te lleva a poder orar los unos por los otros, a interceder los unos por los otros. Entonces el que aprende a morar en Dios, el que empieza a disfrutar, empieza a entender que Dios nos libra de cualquier problema que nosotros podamos tener. 4, dice que con sus plumas nos va a cubrir y debajo de sus alas vamos a estar seguros. ¿Por qué? Porque Él es nuestro escudo. Él es ese escudo. Él es quien nos protege. Él es quien está siempre recibiendo esos ataques, no por nosotros. Eso representa un escudo. No sé cuántos estaban, bueno, yo creo que muchos están un poquito más grandes que yo, y algunos de mi edad. Si se estás preguntando cuántos años tengo 36, ¿no es cierto? 48, bien vividitos. Cuando yo estaba chico, no había tantas marcas de shampoos, no había tantas marcas de jabones, había 1 o 2 y por ahí nada más. Pero yo me acuerdo específicamente de uno que salía en la tele que se llamaba Escudo. ¿Quién se acuerda de ese comercial de Escudo? ¿Verdad? Y te dividían la tele cuadrada. En aquel entonces no eran como eran unas teles cuadradas así medias ovaladillas. Te la dividían en 2 y por un lado te ponían, si tú te bañabas con el jabón tradicional, y te ponían un chorro de bacteritas, ¿no? De bacterias. Pero si te bañabas con Escudo, ¿verdad? Solamente quedaban 2 o 3. ¿Y qué te decía el comercial? Y con Escudo estarás protegido de las enfermedades. ¿Cierto o no es cierto? ¿Alguien se acuerda de ese comercial?
¿Y con qué te querías bañar? Si había la posibilidad, pues con escudo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque escudo te protegía. Y nosotros desde chiquitos, ya después le cambiaron a Safeguard o algo así, ¿no? Medio raro. Ahora se llama Safeguard, decía el comercial. Y era bien bueno para aprenderme comerciales. A lo que quiero llegar es que tú te sientes protegido, o deberías de sentirte protegido al saber que Dios es tu escudo. Tú oyes la palabra escudo e inmediatamente te identificas con protección. Pero esa protección que te brinda ese escudo es cuando tú estás disfrutando del habitar en Dios. Hay una conexión cuando tú disfrutas del habitar en Dios que te lleva a entender quién está contigo. Y el que está contigo ha prometido estar todos los días hasta el fin del mundo, según Mateo 28, los últimos versículos. Dice: y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a leer Jeremías 7. Esta parte que vamos a leer es bien importante entenderla, y ahorita les voy a decir el contexto de esto para que podamos caer en cuenta de lo que Dios está diciendo. Ya estamos, Jeremías 7, en 3. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y haré morar en este lugar. No pierdan la palabra morar, ¿ok? Que estamos hablando que morar es disfrutar, ¿ok? Resulta que el pueblo de Israel continuamente caía esclavo de otros pueblos. Continuamente pecaba, se alejaba de Dios, y la consecuencia de estar lejos de Dios era esclavitud. Por eso hablamos de que el pecado te hace esclavo, ¿no? ¿Por qué? Porque el pecado te aleja de Dios. Entonces, si tú vives lejos de Dios, tu condición va a ser la de un esclavo. ¿Esclavo de qué? Del pecado. Ok, entonces el pueblo de Israel estaba alejado de Dios. Iban a llegar a la tierra de Babilonia, donde iban a estar siendo esclavos por 70 años. Este es el contexto de este versículo. Pero aún con todo y eso de que iban a ser esclavos, Dios les dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. ¿Qué fue lo que dijo? Si tú mejoras tus caminos y mejoras tus obras, o sea, tu manera de vivir, la manera en donde andas, de la manera en que te conduces, si tú haces esos pequeños cambios, yo te haré morar en ese lugar. Iban a un lugar de esclavitud, pero les dice dos cosas sencillas: si tú mejoras tus obras y si tú cambias tu manera de caminar, yo te voy a hacer disfrutar aún en esclavitud. Qué fuerte está esto. Porque el pueblo de Israel lo que merecía era un castigo por haberse apartado de Dios. Mas aún así Dios le dice: aunque tú estés en esclavitud, pero si cambias tu manera de ser, si cambias tu manera de actuar, yo te haré que disfrutes en el lugar que vas a estar. Pregunta: ¿alguien disfruta cuando está enfermo? No. ¿Alguien disfruta cuando no tiene una buena economía? No. ¿Alguien disfruta cuando hay problemas en el matrimonio? ¿Por qué?
Porque estamos prestando atención en nuestra condición y no estamos prestando atención en nuestro Salvador. Ahora, no te voy a decir que vas a llegar bien contento a la iglesia y decir, me acabo de pelear con mi esposa en el carro, ¿verdad? O sea, no vas a llegar así. Pero el matrimonio, aún en medio de esos problemas, se disfruta. El matrimonio, aún en medio de todo esto, aprendes a disfrutarlo. ¿Por qué? Porque no estás habitando solamente, sino estás morando. La típica, ¿no? Cuando se van a divorciar, ¿por qué te dicen? Es que ya no me presta atención. Y es que se acostumbraron a lo mismo. Y con esto voy a ir concluyendo. El peligro en que estamos nosotros como creyentes es el acostumbrarnos a habitar y dejar de disfrutar lo que Dios tiene para nosotros. Lo repetimos. El problema para nosotros como creyentes es que nos acostumbramos a habitar y dejamos de disfrutar lo que Dios tiene para nosotros. Es que ya no disfruto la alabanza, estás en peligro. Es que ya no disfruto la hermandad, ya no disfruto la coinonía, estás en peligro. ¿Por qué? Porque solamente estás habitando. No les estás dando la oportunidad a morar en ese lugar. Oye, Pedro, entonces está mal habitar. Pues qué bueno que has permanecido. Pero si vas a seguir permaneciendo, disfrútalo. Si vas a seguir permaneciendo, disfrútalo. ¿Hace cuánto no disfrutas un momento de alabanza? No, pues un buen, porque ni siquiera llego, ¿no? ¿Hace cuánto no disfrutas un tiempo de alabanza? ¿Hace cuánto no disfrutas de una buena charla con un miembro de la congregación? ¿Hace cuánto no disfrutas de un buen tiempo con Dios? Es que yo habito en Dios. En la mañana me levanto 2 minutos, Señor, gracias porque me permites despertarte. Ya me voy a trabajar y te vas. Señor, como decimos con los abuelitos, ¿no? Santo alimento, bendito sustento, ¿qué haces afuera? Vente para adentro. Y les enseñé una más cortita a los abuelitos. Dice, Dios bendiga lo que venga a la barriga. Más rápido, ¿no? Habitamos y hacemos nuestras oraciones rutinas que dejamos de disfrutar. Y para Dios es importante que habitemos en Él, pero también es importante que moremos en Él. Él quiere que moremos en Él. Él quiere que vayamos más allá de solamente decir soy de Grupo Unidad Cárdenas. En el 2006 tuve la bendición de ir a estudiar a un instituto bíblico en Dallas, Texas, que se llama Cristo para las Naciones. CFNI le dicen en inglés, Christ for the Nations Institute. Y me acuerdo que cuando llegábamos a la reunión general y en un auditorio grande, y yo veía que empezaba la alabanza y veía a todos bien metidos en la alabanza, en la adoración, y yo pensaba, ay, estas canciones ni me gustan, yo quiero las de mi congre, ¿ya? La de Señor, hazme un radical, ¿ya? Ay, ya no quiero revolotear y darme las vueltas, porque allá cantaban y puras en inglés. Y no estaba disfrutando el estudio, no estaba disfrutando el año que iba a estar ahí. Pero un día determiné y dije, allá están todos bien machine en la congre, bien padre, y yo acá extrañándolos, solo voy a estar un año. Y decidí no solamente estar habitando en un cuarto de 3x3 que nos daban, sino dije, quiero disfrutar este año que estoy aquí. Y hasta me veían cantando en inglés, ¿no? A mí ahí.
cuando regreso a Tecate y vuelvo a escuchar, Señor, hazme un radical, yo decía, ay, no ha pasado el tiempo por aquí, ¿no? Siguen con las mismas canciones. Yo ya venía más moderno. Y volví a batallar, ¿por qué? Porque ahora yo quería seguir disfrutando lo que se había quedado de allá. Pero decía, ya estoy aquí otra vez. No quiero habitar solamente en la congre. Quiero aprender a disfrutar lo que hay ahí. Esta es la segunda congregación en donde yo estoy. La primera congregación donde estuve fueron 18 años con el pastor Alberto. Y cuando llegué aquí, aunque somos Grupo Unidad, yo decía, es diferente. Habito, pero yo quiero morar. Y sé que muchas personas venimos de otros lugares, de otras iglesias, y habitamos. No hay problema en el habitar, somos cristianos, habitamos. Pero Dios no solamente quiere que habites, Él quiere que tú mores. Quiere que tú disfrutes de lo que hay aquí, bajo este techo, de esta alabanza, de este predicador, de estos maestros. Y yo quiero que nosotros hagamos una dinámica. Vamos a despedirnos de los que están en las redes sociales. Gracias por habernos acompañado.